El viernes, 14 de marzo estaba nublado por la noche. Recibí un mensaje de la supuesta exnovia de mi prometido. Envió muchas capturas de pantalla de sus chats y me preguntó si podía dejarlos estar juntos. Miré las capturas de pantalla que envió en la conversación. Él la llamó querida Sofía y dijo que te dejaste una salida y Emma también es mi salida. Dijo que a mis padres les gusta mucho y que no puedo encontrar ningún defecto en ella, pero sabes que te amo. Dijo que mientras dejes de lado todas tus preocupaciones y aceptes casarte conmigo ahora, romperé con ella inmediatamente. Sí, soy Emma y soy la ella en sus palabras con la que puede romper en cualquier momento si tu cita a ciegas no tiene coche ni vivienda independiente y está endeudada por 300.000 yuanes y, lo que es más importante, la otra persona tiene una exnovia que se dice que es extremadamente hermosa. ¿Elegirías salir con una persona así o incluso querrías casarte con él? Mi nombre es Emma y tengo 23 años. Soy maestra de escuela primaria en nuestro pequeño condado con un nivel medio de desarrollo. Es muy difícil para esta profesión conocer hombres jóvenes solteros, así que fue bastante natural para mí ir a citas a ciegas. Cuando conocí a Julian era el segundo año de mi trabajo, estaba agotada por el ciclo interminable de decepciones en citas a ciegas y no tenía esperanzas de encontrar una pareja adecuada a través de ellas. Sucedió que la inspección de aceptación de la modernización de la escuela estaba en un momento crítico y me detuvieron en la escuela para trabajar horas extras durante el feriado del Día Nacional. El casamentero también transmitió el deseo de la otra persona de reunirse durante el feriado con la idea de que era mejor terminar pronto y estar en paz cuanto antes. Fijé la hora de la cita a ciegas el 2 de octubre y la ubicación en la escuela de manera apresurada. ¿Hasta qué punto fue apresurada esta reunión? No me maquillé, no me peiné y no usé falda, simplemente llevé un suéter y jeans. Me sentí fresca y limpia, pero también sabía en mi corazón que la otra persona podría pensar que me veía simple, e incluso algunas personas podrían considerar que presentarse sin maquillaje en la primera reunión era una falta de respeto hacia la otra persona. De todos modos, no importaba. No tenía ninguna expectativa, pero por mucho que no valorara esta cita a ciegas, nunca esperé que la primera imagen que mi cita viera de mí fuera la de estar tirada en el suelo haciendo pinturas de decoración ambiental con todo el corazón. En ese momento estaba tarareando una canción, sacudiendo la cabeza y salpicando tinta, y mi cabello largo estaba atado en mi cabeza con un bolígrafo porque pensé que estaba sola, hasta que escuché una voz masculina clara y suave con un toque de risa. Hola, ¿eres la maestra Emma? Soy Julian. Me congelé por 2 segundos y no levanté la vista. En cambio, rebusqué tranquilamente en una pila de papeles de dibujo y pinceles. Maestra Emma, esta vez hubo una disculpa en su voz. Lo siento, llegué un poco antes de la hora señalada. Pensé para mí misma, no llegaste un poco antes, llegaste media hora antes. No dije nada y seguí hurgando. Maestra Emma, ¿qué estás buscando? ¿Necesitas mi ayuda? Quería encontrar una grieta en el suelo, preferiblemente una grande que pudiera ocultarme. Probablemente al ver mi vergüenza, se rió de nuevo y su voz estaba llena de alegría. Me preguntó si la había encontrado. Respiré hondo, ya que las cosas habían llegado a este punto, era mejor seguir adelante. No la encontré. No la buscaré más. Rápidamente me enderecé con una agilidad que nunca antes había tenido y lo miré. Vi sus cejas y ojos claros y hermosos, sus pestañas largas y gruesas, su puente nasal recto y las comisuras de sus labios curvadas en una sonrisa. Estaba sorprendida y confundida. ¿Cómo podía alguien que se veía así necesitar todavía ir a una cita a ciegas? Más tarde me di cuenta de que los dulces coloridos podían contener centros inesperadamente amargos, pero en ese momento me sentí llena de arrepentimiento. ¿Por qué nos encontramos en tal situación? ¿Por qué no me maquillé, me rizé el cabello y me puse un hermoso vestido con anticipación? Esta reunión fue vergonzosa y apresurada. Después de charlar unas palabras, se fue con el pretexto de no perturbar mi trabajo. Cuando lo acompañé a la puerta de la escuela, la suave brisa sopló y vi el cabello suelto de su frente ondear suavemente. De repente me di cuenta de algo y levanté la mano para quitarme el bolígrafo de la cabeza. El cabello desordenado cayó y suspiré con consternación al verlo sonreír y hacer un gesto de contactar por teléfono. Sabía en mi corazón que probablemente era solo cortesía y amabilidad. Como terminó así,
No tenía nada de qué arrepentirme. ¿Quién hubiera pensado que esa misma tarde no solo me contactaría, sino que también me invitaría a cenar? Dada la rara aparición de una persona como él en el círculo de citas a ciegas, me animé y me vestí con esmero, fingiendo que la vergonzosa reunión de la mañana no había existido, y descaradamente fui a la cita. Durante la cena, pensativo, no mencionó la reunión de la mañana ni hizo ningún comentario o broma sobre mi cambio. Esterilizó los manteles, sirvió una taza de té con la temperatura adecuada y la colocó a mi lado, como si realmente la reunión de la mañana no hubiera existido. Se presentó de nuevo y esta vez se centró en hablar sobre su carrera y su familia. Dijo que actualmente es supervisor de proyectos y que su lugar de trabajo no es fijo, pero tampoco muy lejos de casa. En este momento trabaja en otro distrito, a unas 3 horas en coche. Por cierto, su familia pertenece al distrito escolar de nuestra escuela. Simplemente se tarda 5 o 6 minutos caminando desde su casa hasta mi lugar de trabajo. Dijo que sus padres están jubilados y que la salud de su madre no es muy buena, por lo que no irá muy lejos de casa y tiene que volver cada semana. También tiene una hermana mayor que está casada y cuyo hijo estudia en nuestra escuela, casualmente, en el grado que yo enseño. Así que tomé la iniciativa de preguntar el nombre del niño y prometí pedir a mis colegas que lo cuidaran. Cuando dije esto, me miró con ojos significativos. Le expliqué rápidamente, no me malinterpretes, no quiero decir nada más. Nos hemos conocido y aunque el trato no funcione, debemos ser amables el uno con el otro. Se rió y, mientras recogía la sopa y la ponía a mi lado, alargó la voz y me preguntó, ¿no funciona el trato? Miré sus cejas y ojos claros y hermosos con una sonrisa y me pareció ver la brillante luz de la luna y la vasta galaxia en ellos. Con mi corazón gradualmente inestable, apenas logré contener un grito desde el fondo de mi alma. Sí, ¿por qué no? Incluso daría mi vida por ello. Esa noche tuvimos una charla muy agradable. Cuando el camarero empezó a poner los ojos en blanco, después de 2 o 3 horas de cena, me despedí de él a regañadientes. Insistió en acompañarme hasta la entrada de la comunidad y luego caminó solo a casa. Observé en secreto su figura alta y recta alejarse con calma y en silencio, mientras mi corazón latía salvajemente. ¿Cómo podría describir ese sentimiento? Por primera vez en más de 20 años, realmente sentí mi corazón palpitar. Por primera vez creí que el amor y las novelas realmente existían. Por primera vez pensé que realmente había conocido al destinado para mí. Cada palabra que decía y cada acción que tomaba coincidían perfectamente con mis fantasías y expectativas de mi otra mitad. Pero nunca admití que me enamoré de él a primera vista, porque cuando nos conocimos, aparte de estar avergonzada, no sentí ninguna otra emoción. Ahora que lo pienso, durante el proceso de conocernos, él siempre estaba tranquilo mientras yo estaba hecha un completo lío. Marqué el número de teléfono de mi compañera de cuarto y compartí esta reunión con entusiasmo. En realidad, estaba a solo unos pasos de nuestra casa de alquiler compartida. Podría haber esperado para contarle cuando nos encontráramos sentadas en el sofá, comiendo bocadillos y compartiendo casualmente esta experiencia de cita a ciegas como todas las demás veces, pero no pude esperar. La alegría de finalmente encontrarte me hizo ansiosa por anunciarlo al mundo entero en mi nerviosa anticipación. Recibí su mensaje de texto pidiéndome reunirme al día siguiente. Esta reunión se organizó junto al lago artificial de abajo en su comunidad residencial. Después de charlar un rato, me preguntó si era conveniente para mí ir a su casa y sentarme un rato, diciendo que sus padres estaban muy ansiosos por conocerme, de acuerdo con mi forma habitual de tratar con la gente. Era imposible para mí ir presuntuosamente a la casa de otra persona en el segundo día de conocerla y encontrarme con los ancianos con las manos vacías. Pero su entusiasmo excesivo y mi encaprichamiento con él finalmente disiparon mi reticencia y vacilación. Incluso estaba un poco secretamente feliz. Su entusiasmo por llevarme a conocer a sus padres era una señal de que él también estaba muy satisfecho conmigo. Sus padres eran tan cálidos y considerados como él había descrito, mostraron su reconocimiento y afecto por mí en nuestra primera reunión, siempre recordaré la escena de esa visita. Su madre me tomó de la mano y dijo cómo me describió cuando regresó ayer y cómo pensó que yo era una buena chica rara, lo que los hizo tan curiosos que insistieron en que me trajera a casa para conocerlos. Le di a Julian una orden estricta antes de que saliera hoy, le dije que si no tenía la capacidad de traer a la maestra Emma de regreso hoy,
era mejor que no regresara en absoluto. Su madre bromeó con una sonrisa mientras le pedía que lavara las frutas. Su padre estaba sentado en la silla de ocio en el balcón leyendo el periódico, sonriendo y escuchando nuestra conversación, intercalando ocasionalmente algunas palabras. Era elegante en el habla y tenía gran aplomo. Julian lavó las frutas y las sacó, escogió un melocotón grande y rojo y me lo entregó. Su madre sonrió y bromeó, «Oh, solías odiar los melocotones por la pelusa y nunca quisiste lavarlos. Parece que la maestra Emma tiene una gran influencia». Sonrió, me miró y no dijo nada. Me sentí tímida y avergonzada sosteniendo el melocotón en mi mano. Por un momento sentí que su dulce fragancia llenaba mi corazón. Esta reunión confirmó oficialmente nuestra relación con la premisa de casarnos. Sin embargo, debido a que su lugar de trabajo estaba lejos y era inconveniente viajar de ida y vuelta, solo podíamos reunirnos durante las vacaciones, así que apreciaba especialmente cada fin de semana cuando regresaba el viernes. En la segunda semana después de que nuestra relación se aclarara frente a sus padres, me invitó a su casa a cenar en nombre de su familia. Esta vez había preparado regalos. Después de que regresó de su lugar de trabajo y me recogió en la escuela, volvimos juntos a su casa. Después de la cena, me ofrecí a ayudar a lavar los platos. Su madre sonrió y me empujó para sentarme en el sofá. Metió las frutas cortadas en mis manos y dijo que en su tradición familiar lavar los platos era un trabajo de hombres. Efectivamente, vimos a su padre recoger los platos usados y los palillos hábilmente y entrar en la cocina. Yo estaba a punto de ir a ayudar también, pero me empujaron para sentarme a su lado. Su madre se quejó medio en broma, alguien logró regresar temprano el viernes, todos sabemos para quién es, ustedes dos tengan una buena charla, yo iré a supervisar. Antes de que terminara de hablar, ya había entrado en la cocina. Después de charlar un rato, noté que parecía un poco cansado, recordando que había tomado varios transbordos en metro y autobús para llegar a casa y luego se apresuró a recogerme sin descanso. Le propuse irme. Inesperadamente, cuando su madre escuchó que me iba a ir, me invitó con entusiasmo a quedarme a pasar la noche. Solo entonces supe que, el día después de mi primera visita a su casa, su madre ya había preparado un conjunto completo de artículos de tocador para mí en casa e incluso me compró pijamas nuevos. De hecho, la casa de alquiler en la que vivía estaba a solo 10 minutos a pie de su casa. Me dio vergüenza quedarme, pero él había hecho un viaje de más de 3 horas para regresar. Si iba a irme, su madre insistió en que me llevara de regreso, lo que tomaría otra media hora más o menos para un viaje de ida y vuelta. Sentí pena por su agotador viaje y no podía soportar ir en contra de las intenciones consideradas de los mayores, además de pensar que definitivamente me iba a casar con él de todos modos. Dejé de lado mi incomodidad y acepté quedarme. Su casa era un pequeño apartamento de 2 habitaciones de más de 80 metros cuadrados. Si me quedaba, tendría que dormir en la sala de estar. Cuando él sacó la colcha del dormitorio me sentí avergonzada por ocupar su lugar. Él se burló de mí, si no te importa, ¿qué tal si compartimos el nido juntos? Luego fingió darse la vuelta y regresar caminando. Lo empujé fuera del dormitorio, bloqueé la puerta y respondí, no somos el mismo tipo de pájaros. ¿Cómo podemos compartir el mismo nido? Ve y arréglate en la rama afuera por una noche. Luego cerré la puerta cuidadosamente y la cerré con llave. Escuchando su risa alegre afuera de la puerta pensé que nunca podría encontrar a otra persona que pudiera hacer que mi corazón se agitara así en mi vida. La primera vez que escuché el nombre Sofía fue de la boca de su madre. En realidad sabía desde hacía mucho tiempo que él tenía una exnovia con la que había estado en una relación durante bastante tiempo. El colega que me lo presentó vivía arriba en su edificio y me lo había mencionado antes, pero nunca había considerado el hecho de que mi cita a ciegas tenía una exnovia como información importante. En mi opinión, la palabra ex era suficiente. ¿Por qué debería aferrarme a una relación pasada? Solo haría infeliz a la otra persona y me incomodaría. Además, el casamentero me aseguró repetidamente que los dos habían roto por completo. En ese momento, mi relación con él ya era bastante estable y mi lugar de trabajo estaba tan cerca de su casa que incluso cuando él no estaba en casa, su madre a menudo me invitaba cálidamente a visitarla. Estaba demasiado avergonzada para rechazar siempre, así que iba a una de cada 3 invitaciones. Como iba allí con más frecuencia, me sentía más a gusto en su casa. Además,
Siempre había sido popular entre los ancianos desde que era niño y siempre podía encontrar temas para charlar con sus padres. Hablaba sobre escribir con su padre y charlaba sobre la vida diaria con su madre. Una vez compré algunos mangos grandes con mis colegas y, recordando que a su madre le gustaban, fui a su casa a propósito para dárselos. Casualmente, su padre no estaba en casa y su madre no se sentía bien, así que tomé la iniciativa de quedarme y cuidarla. Cuando acababa de terminar de cocinar, su padre regresó, se sorprendió bastante cuando vio una mesa llena de platos y dijo, «Hay muy pocas chicas jóvenes hoy en día que tengan tan buenas habilidades culinarias». Dije algunas palabras modestas, pero aún me sentí un poco secretamente feliz por dentro, ya que en ese momento la actitud de sus padres hacia mí obviamente se había vuelto mucho más cercana. A veces realmente sentía que me trataban como a su propia hija. Siempre que comía un poco más de algo en su casa, definitivamente preparaban mucho cada vez que lo visitaba. Su madre me contaba todo y, mientras charlábamos, inevitablemente hablábamos de su exnovia. El nombre Sofía también fue lo que escuché de su madre. La anciana estaba llena de quejas cuando mencionó a esta persona, que Sofía era la novia de Julian cuando estaba en la universidad. No me gustó la primera vez que vino a nuestra casa. Era bonita como la gran estrella Jeonhee, pero tenía una mirada tan condescendiente y apenas nos dijo una palabra a mí y a tu tío. Vino varias veces. Una vez, cuando no me sentía bien y estaba descansando en el dormitorio, desde el momento en que entró por la puerta hasta que se fue ni siquiera dijo una palabra de saludo. Realmente no podía llevarme bien con una nuera así. Solo piénsalo, ¿de qué serviría una nuera así excepto verse bien cuando la sacan? Todo lo que hizo fue causar problemas durante ese periodo de tiempo. Cada vez que pensaba en ella yo no podía comer ni dormir bien. Tanto su padre como yo estábamos en contra de que continuaran su relación. Afortunadamente, ella también menospreciaba a nuestra familia. Julián se comunicó con ella durante mucho tiempo, pero no hubo mejoría. Finalmente los dos rompieron. Julián. No creo que hable mucho, realmente te tiene a ti, Emma, en su corazón. No vi que le importara tanto Sofía. Cada vez, antes de que vinieras, me preguntaba si había cocinado los platos que te gustan, si había preparado los duraznos que te encantan y si había comprado los bocadillos que prefieres. Dios mío, se preocupa tanto. Cada vez que escuchaba a sus padres describir lo mucho que se preocupaba por mí a mis espaldas, me sentía extremadamente conmovida. Pensé que también había un héroe como en las novelas en mi mundo, un hombre que se preocupaba por ti pero que nunca decía mucho y en cambio organizaba todo en silencio y cuidadosamente para ti. ¿Cómo podría uno no enamorarse más y más de un hombre así? ¿Y qué si tenía una hermosa exnovia? En términos de apariencia, yo tampoco estoy mal, es más, una exnovia derrotada por la realidad. ¿Qué había que tener en cuenta? Bajo esas circunstancias sabía claramente cuál era la realidad. Lo que derrotó a la exnovia de Julián fue antes de que él compartiera oficialmente una habitación conmigo. Ese día estábamos acostados uno al lado del otro en la cama de su habitación. Él tomó mi mano y me contó su experiencia empresarial en la universidad. Dijo, Emma, no quiero aprovecharme de ti cuando no sabes nada, así que te diré todo lo que debes saber. Después de escuchar, si crees que no puedes aceptarlo, te enviaré de regreso. Asentí y me preparé para escuchar. Yo estudiaba arquitectura en la universidad en ese momento. La situación financiera de mi familia era bastante buena gracias al apoyo de mis padres. Contraté algunos proyectos pequeños con varios compañeros de clase. Al principio ganamos bastante dinero. Éramos jóvenes e inexpertos y no sabíamos lo que significaba detenerse a tiempo. Después de ganar dinero nos volvimos más audaces e invertimos más. Como resultado, los proyectos quedaron sin terminar y los desarrolladores se escaparon con el dinero. No solo perdimos lo invertido en materiales, sino que también debíamos muchos salarios a los trabajadores. Mi idea en ese momento era muy simple, no importaba lo que costara, teníamos que pagarles a los trabajadores. Habían trabajado duro casi un año y dependían del salario para vivir. Mis padres sacaron todos sus ahorros, pero aún no era suficiente. Casi tuvimos que vender la casa en la que vivimos ahora. Los detuve y saqué un préstamo yo mismo. Con los años he pagado bastante, pero todavía queda mucho. Bueno, ¿cuánto queda sin pagar?, pregunté. Más de 300.000 yuanes,
respondió mirándome con atención. Sin esperar mi respuesta, continuó, así que no podré comprar un coche ni una casa en poco tiempo. Si nos casamos, tendremos que vivir en esta casa junto con mis padres. No dije nada durante un rato, parecía haberlo esperado. Cuando se levantó silenciosamente de la cama y estaba a punto de ponerse los zapatos, agarré la esquina de su ropa y le dije, acabo de calcular que, con mi salario más el tuyo menos los gastos necesarios, si ahorramos con cuidado, seguramente podemos juntar 100.000 yuanes en un año. Veré si puedo encontrar un trabajo a tiempo parcial en unos días para ganar algo de dinero para los gastos diarios. No lo sabes, ¿verdad? También tengo algunos pequeños talentos. Deliberadamente mostré una expresión algo orgullosa para burlarme de él. Sin esperar su reacción, continué, está bien no comprar una casa por el momento. No hay presión de hipoteca. Además, está muy cerca de mi trabajo, qué conveniente es para mí. También me llevo muy bien con el tío y la tía, será fácil cuidar de ellos si vivimos juntos. Antes de terminar de hablar, de repente se dio la vuelta y me abrazó fuerte. Esa fue la primera vez que me abrazó así. Sabía que mi reacción iba más allá de lo que esperaba. Había mucha emoción en ese abrazo. Me abrazó y murmuró, Emma, ¿cómo puedes ser tan amable que siento que no te merezco? Le devolví el abrazo y le respondí con una sonrisa. No soy tan amable con todos, es porque eres tú. ¿Qué importancia tienen las condiciones materiales externas? Tengo un trabajo estable y no me moriré de hambre. Tendremos una casa y un auto tarde o temprano, incluso si no los tenemos, no importa. Un hombre como este es raro. Probablemente nunca esperó que su confesión no solo no me asustara, sino que me hiciera sentir más admiración y fascinación por su coraje y sentido de responsabilidad. Pensé que un hombre como este era encantador, joven pero experimentado, maduro y constante en el trato con las personas y las cosas. Era exactamente la otra mitad con la que había soñado. Mirando hacia atrás ahora, es cierto que leer demasiadas novelas románticas puede hacer que uno pierda la cabeza. Incluso antes de mucho ya había creado un personaje de protagonista masculino perfecto para él en mi mente, y luego me enamoré por completo. El proceso de nuestra relación transcurrió sin incidentes. Solíamos charlar por mensajes de texto, ocasionalmente hablábamos por teléfono y principalmente nos reuníamos los fines de semana. Después de que nuestra relación progresó hasta hablar de matrimonio, comencé a sentir que algo andaba mal. Si tuviera que decir exactamente cuándo comenzó, probablemente fue cuando su madre fue hospitalizada. Recibí una llamada de su hermana en el trabajo diciéndome que su madre había sido ingresada por un malestar cardíaco. Por primera vez desde que comencé a trabajar pedí permiso a mi jefe y rápidamente compré frutas y suplementos nutricionales para visitarla en el hospital. Cuando llegué, su padre y su hermana estaban allí, probablemente no esperaban que viniera tan temprano. Su hermana se sorprendió mucho de verme y me preguntó con preocupación si afectaba mi trabajo. Originalmente no planeaban decírselo, pero temían que me preocupara si iba a su casa y no encontraba a nadie. Negué con la cabeza para indicar que estaba bien y miré a la anciana que estaba acostada en la cama del hospital. Le pregunté con preocupación cómo estaba. Mi hermana no pudo contenerse y dijo, no es gran cosa. Cuando la gente envejece, las partes del cuerpo también lo hacen. Tengo este viejo problema desde hace mucho tiempo y se intensifica de vez en cuando. Pero ver a Emma me hace sentir que ya estoy bien. Pensando que se sentiría incómoda acostada mucho tiempo, tomé la iniciativa de masajearle la espalda. Después de unos masajes, efectivamente su expresión se relajó mucho. Al ver esto, su hermana también pareció respirar aliviada y estaba de humor para bromear. Oh, no me extraña que mamá y papá quieran tanto a Emma. Esta segunda hija es realmente más considerada que yo, la mayor, y 100 veces mejor que tu hijo tonto. Cuando se trató de Julián, su madre me dijo que no le contara sobre su hospitalización para que no se preocupara. De todos modos volverá el fin de semana, se lo diremos entonces. Asentí y acepté. Justo en ese momento llamó Julián. No sé si fue algún tipo de telepatía entre madre e hijo, pero su primera pregunta fue, ¿cómo está todo en casa? ¿Está todo bien? No soy buena mintiendo, así que simplemente respondí que sí. Probablemente, al pensar que mi respuesta era demasiado breve, me preguntó de nuevo dónde estaba. ¿Es inconveniente hablar?
Bajo las miradas burlonas de su madre y su hermana salí apresuradamente de la sala y respondí, no, estoy viendo la televisión en casa. Pero sabía que debía haber escuchado el ruido de fondo del hospital y no creyó en absoluto mi excusa. En ese momento pensé que todo estaría claro cuando regresara el fin de semana, así que no expliqué demasiado. Fue a partir de ese día que sentí ligeramente que su actitud hacia mí había cambiado. No podía decir exactamente dónde, parecía que había algo de frialdad y descuido, pero no era tan obvio. Incluso más tarde, cuando supo que su madre había sido hospitalizada y que yo estaba allí, la situación no mejoró. Su trabajo pareció volverse más ocupado y cada vez hubo más ocasiones en las que no podía regresar los fines de semana por horas extras. Estaba un poco inquieta, pero todos los procedimientos que debían seguirse antes del matrimonio se estaban llevando a cabo de manera ordenada. Me consolé pensando que todo estaría bien una vez que nos casáramos y todo estuviera arreglado. Él le daba mucha importancia a su familia. Una vez casados y yo convertida en su familia, todo mejoraría. Seguramente me trataría mejor de acuerdo con nuestra costumbre local. Si una pareja se prepara para casarse, la novia debe ir a la familia del novio para celebrar el festival de primavera en la víspera de Año Nuevo. Hice albóndigas con sus padres. Su madre dijo que no le gustaban las albóndigas, pero como las hice yo, comió un tazón lleno poco después de la cena. Dijo que algunos compañeros de clase de fuera de la ciudad habían venido aquí y que necesitaba ir a saludarlos. Aunque me sentí un poco incómoda porque me dejó sola en la víspera de Año Nuevo, todavía fingí ser magnánima y no lo detuve. Cuando regresó ese día, olía a alcohol y no estaba de buen humor. No me dijo más que unas pocas palabras antes de decir que estaba cansado y se fue a la cama. Descubrí que la persona que vino a verlo ese día era Sofía. Estrictamente hablando, ella era de hecho su compañera de clase. Supongo que Sofía vino ese día con una intención algo provocativa. Desafortunadamente, yo no era consciente de ello y no estuve a la altura. Para su completo entusiasmo por presumir, en el segundo día del Año Nuevo lunar fue a mi casa. Mi padre lo entretuvo hospitalariamente. Después de la cena se sentaron en las sillas de mimbre en el balcón charlando. Mi padre mencionó deliberadamente mi cumpleaños. El de calendario solar es el 8 de marzo, Día de la Mujer. Mi padre dijo que el día que nací todas las mujeres en labor de parto en todo el hospital dieron a luz niñas. En ese momento la enfermera incluso bromeó que estas niñas llegaron justo a tiempo para el festival. Me senté a su lado sonriendo y escuchando la vieja historia de mi padre, sin tener el corazón para interrumpirlo, ya que estaba pensando en su hija. Julian no tuvo mucha reacción y naturalmente pensé que se lo había tomado en serio, pero ese día noté que había cambiado el fondo de pantalla de su teléfono. Era una selfie de él frente a cierto edificio en el Palacio Yongbei en Beijing. El hombre en la foto estaba sonriendo levemente con un brillo en los ojos. Ese brillo lo hacía parecer un poco infantil, algo que nunca aparecía cuando estaba conmigo. Intuitivamente pensé que la foto debía haber sido tomada desde la perspectiva de una chica, y que la persona que la tomó debía tener sentimientos inusuales por él. Guardó el teléfono rápidamente cuando levantó los ojos y me vio. Le pregunté, ¿la foto es bonita? ¿Quién te la tomó? ¿Cuándo fuiste al Palacio Yongbei? Su mirada se desvió un poco. Fui a un viaje de negocios a Beijing con colegas la semana pasada y pasé a visitarlo. Un colega me tomó la foto. ¿Colega hombre o mujer? Por supuesto, un hombre. No dije nada más, pero por alguna razón desde entonces esa foto había estado apareciendo constantemente en mi mente y gradualmente se convirtió en una espina indescriptible clavada en mi corazón. Más de medio mes después, el sábado fue mi cumpleaños. Aquí la gente está acostumbrada a celebrar sus cumpleaños lunares, que son unos días antes que el del calendario solar. En realidad ya había dicho que no podía volver el fin de semana porque tenía algo que hacer, pero aún así estaba llena de anticipación, pensando que tal vez lo había dicho a propósito y que regresaría de repente para darme una sorpresa. Ese día esperé desde la mañana hasta la noche, pero no apareció, y ni siquiera recibí un feliz cumpleaños de él. Mi padre me llamó y me preguntó si iba a casa para celebrarlo. ¿Ha vuelto Julian? No quería preocupar a mis padres y, por alguna razón, tampoco quería admitir que realmente había olvidado mi cumpleaños, ni que mis padres tuvieran una mala impresión de él. Así que fingí estar relajada y dije que Julian había reservado un restaurante y que iríamos a cenar más tarde.
Escuchando la queja medio seria y medio en broma de mi padre al otro lado del teléfono, una hija es difícil de mantener en casa. Una vez que crece me sentí tan agraviada que quería llorar. Este era el primer cumpleaños que tenía después de tener un novio fuera. No esperaba regalos ni flores, solo que pudiera recordarlo y regresar para acompañarme, lo cual ya sería una sorpresa para mí, pero inesperadamente incluso esto se había convertido en un lujo. Dicen que incluso una figura de arcilla tiene algo de temperamento, pero en realidad yo no sabía cómo perder los estribos con él. ¿Amar a alguien realmente significa ser tan humilde? Incluso me consolé en silencio pensando que hoy en día, ¿a quién le importaría todavía el cumpleaños lunar? Tal vez recordó mi cumpleaños del calendario solar, después de todo coincidía con un festival y era fácil de recordar. Pero la sensación de pérdida en mi corazón no se pudo ocultar. Por primera vez comencé a dudar de esta relación, sin importar cómo fuera su personalidad. ¿Cómo podía un hombre que ni siquiera recordaba el cumpleaños de su novia, especialmente cuando mi padre se lo había recordado hace poco, preocuparse mucho por mí? Después de todo, no podía dejarlo pasar. En los siguientes días fui un poco fría con él. Esperaba que me preguntara qué te pasa, pero parecía que no podía sentir el cambio en mi actitud, o tal vez lo sintió pero no le importó. El 8 de marzo, que era viernes, le pregunté si volvería ese día. Dijo que no, que regresaría el sábado. No pude contener más mi queja y dije, hoy es 8 de marzo. Se quedó atónito por un momento y luego dijo, oh, feliz Día de la Mujer, maestra Emma. Mi cumpleaños lunar ya había pasado, ese día era mi cumpleaños del calendario solar. Pobrecito, mi padre había contado esa larga historia sobre mi cumpleaños, pero resultó que Julian realmente no había escuchado. Esta vez se quedó en silencio más de lo habitual, y luego dijo, me voy a volver ahora, espérame en casa, compraré un pastel y regresaré. Después de colgar, dudé si seguir su arreglo. Por un lado estaba enojada por su negligencia, y por otro no quería hacer las cosas incómodas. Estaba en un dilema cuando sonó mi teléfono. Era una llamada de su madre. Apreté el botón de respuesta y del otro extremo llegó una voz amable, Emma, ¿por qué no le dijiste a la tía que hoy es tu cumpleaños? Ven a nuestra casa rápido, tu tío ha cocinado tus platos favoritos, tu hermana también ha reservado una sala de KTV, después de la cena iremos a cantar. La tía regañará a ese chico travieso por ti. ¿Cómo pudo olvidar que es el cumpleaños de Emma cuando ni siquiera celebra su propio cumpleaños? Resultó que él nunca celebraba su cumpleaños, por eso no lo consideraba importante. Desde el fondo de mi corazón estaba un poco molesta. ¿Estuvo mal que perdiera los estribos con él? De todos modos, esa llamada me dio una excusa. Más de 2 horas después vino de atrás. ¿Por qué volviste tan rápido? Tomé una taza de té mientras lo miraba polvoriento. Me sentí un poco culpable otra vez y dije, lo siento, no debería haber perdido los estribos contigo. Él negó con la cabeza, había muchas emociones complicadas en su mirada. Tomamos el pastel que compró y fuimos al KTV. Solo entonces supe que cantaba muy bien, especialmente cuando interpretó Hemisferio Norte Solitario. Su canto era casi tan bueno como el original. Me conmovieron los profundos sentimientos en su voz. Nunca pensé que esos sentimientos no eran para mí. Si no hubiera visto sus registros de chat más tarde, tal vez nunca hubiera sabido que esa noche, mientras estaba acostado a mi lado, le decía a otra mujer, si dejas de lado tus preocupaciones y estás conmigo ahora, romperé con ella inmediatamente. Cuando sus padres propusieron finalizar nuestro matrimonio, él no se opuso. Sus padres fueron con nosotros a elegir los anillos de boda. Su madre seleccionó cuidadosamente uno para mí mientras él miraba a un lado. Se decidió que el 15 de marzo los padres de ambos lados se reunirían para cenar y discutir la fecha de la boda, los regalos nupciales y los detalles. Fue una especie de ceremonia de compromiso sencilla. Su madre incluso me dio la llave de su casa con anticipación. En ese momento realmente sentí que todo estaba resuelto. Estaba lista para cuidar de los ancianos después del matrimonio, lista para pagar deudas con él y lista para una separación a corto plazo entre nosotros. En el único futuro que él planeó, dijo que quería comprar una casa en su lugar de trabajo. En el futuro podría llevar a nuestros hijos a visitarlo durante mis vacaciones de invierno y verano. Pensé que comprar una casa era algo lejano, así que no me opuse. El viernes, 14 de marzo, todavía recuerdo que el clima no era bueno.
estuvo sombrío todo el día, pero yo estaba de buen humor porque nos íbamos a comprometer al día siguiente. Después del trabajo empaqué mis cosas y estaba a punto de reservar un restaurante para la cena de compromiso. Según la etiqueta, el restaurante debía ser reservado por el lado del hombre, pero él dijo que tenía algo que hacer y no podía regresar ese día. Pensé que sus padres eran mayores y era un inconveniente para ellos, así que asumí la tarea yo misma. Justo cuando estaba a punto de apagar mi computadora, descubrí que el cucú iniciado en ella había estado parpadeando. Al abrirlo, aparecieron varias solicitudes de amistad consecutivas. Pensé que eran padres que tenían algo urgente que comunicarme. No me di cuenta en ese momento de por qué no llamaban, así que hice clic para aprobar. Apareció el cuadro de diálogo y la primera oración de la otra persona fue: ¿Soy la maestra Emma? Sí, soy yo. ¿Quién eres tú, maestra Emma? Eres muy buena para ganarte el corazón de las personas. Escuché que has persuadido a sus padres y casi te tratan como a su propia hija, ¿verdad? Oh, olvidé presentarme, deberías haber oído hablar de mí, soy Sofía. No me sorprendió demasiado. También había escuchado de la madre de Julian que Sofía había molestado a Julian después de que rompieron, pero Julian se mantuvo firme en su actitud y ella nunca tuvo éxito. ¿Qué quieres?, pregunté con calma. ¿Qué sentido tiene que hagas esto? ¿De qué sirve que te ganes a sus padres? Su corazón y el mismo todavía me pertenecen. Nos comprometemos mañana. Ella no dijo nada y se quedó en silencio por un rato. Pensé que me había contactado hoy y que decía estas palabras sarcásticas solo por la renuencia de una exnovia. Justo cuando estaba a punto de terminar esta aburrida conversación, apagar la computadora e irme, ella envió muchas fotos. Eran capturas de pantalla de un chat entre dos personas. Miré las capturas que envió y en la conversación él decía: te has dejado una salida y Emma también es mi salida. También decía: a mis padres les gusta mucho, no puedo encontrar ningún defecto en ella, pero sabes que te amo. Y agregaba: mientras dejes de lado todas tus preocupaciones y aceptes casarte conmigo ahora, romperé con ella inmediatamente. Él siempre se había dirigido a mí de manera educada y moderada, como la maestra Emma, y ocasionalmente me llamaba por mi nombre completo, Emma, pero a ella la llamaba de una manera muy íntima. Revisé cuidadosamente la hora en las capturas. La mayoría eran de fines de semana, incluso muchas de ellas en plena noche, cuando él estaba a mi lado. ¿Te imaginas que estaba acostado junto a mí pero enredado con otra mujer? Eso incluía el día en que regresó para celebrar mi cumpleaños. En el cuadro de diálogo los mensajes de Sofía seguían llegando uno tras otro. Maestra Emma, no serás feliz incluso si te casas con él. Me ama. ¿Por qué te aferras a un hombre cuyo corazón no está contigo? Solo hazte a un lado y déjanos estar juntos, ¿de acuerdo? Para algo tan importante, ¿solo quieres que me haga a un lado con una palabra? Te dejo ser. ¿Qué quieres? En cuanto al tema de a quién pertenece un hombre, al menos deberíamos hablar cara a cara. Tú, Julian y yo, los tres deberíamos encontrarnos frente a frente. Sofía, al otro lado, seguía escribiendo, pero yo no tenía corazón para discutir más con ella. Apagué la computadora y sentí un escalofrío en el corazón, aunque aún me quedaba una ligera duda. La Sofía de la que había oído hablar siempre había sido una mujer muy intrigante, ¿y si falsificó los registros de chat para engañarme? Después de todo, técnicamente no era difícil. Contuve mis manos temblorosas y marqué el número de Julian. Hola, vuelve ahora mismo. ¿Qué pasa? ¿No habíamos quedado en que iría directamente al sitio de compromiso mañana cuando volviera? Al escuchar su respuesta aparentemente desorientada, me sentí aliviada por un momento, pero seguí insistiendo en que regresara. Su siguiente frase me empujó a un abismo. ¿Lo hizo? Mi corazón se hundió por sus palabras y se hizo añicos en el suelo. Él sabía que en realidad lo sabía todo el tiempo. Entonces, ¿qué era yo? ¿Cuál era el sentido de mi enredo, vacilación y autoconfort durante este tiempo? ¿Cuál era el punto de tolerar su frialdad y esperar de todo corazón casarme con él? ¿Cuál era el sentido del futuro que había planeado unilateralmente? Incluso había pensado en cuidar de sus padres ancianos y en cómo vivir frugalmente para ayudarlo a pagar sus deudas primero. ¿Así que realmente lo sabías? Entonces no hay nada más que decir.
Regresa y toma el anillo y la llave de tu casa, puedes explicárselo tú mismo a tus padres. Colgué el teléfono. Tal vez fue porque mi corazón ya había caído al fondo y no tenía otro lugar donde caer, o tal vez porque los pedazos del pasado me habían hecho tener una premonición hace mucho tiempo, pero en ese momento de alguna manera tuve una calma, todo estaba resuelto. No había necesidad de reservar el restaurante. Primero marqué el número de mis padres y les dije que no vinieran mañana. Mi padre preguntó qué había sucedido, le respondí con una sonrisa, no es nada. De todos modos tú y mamá nunca gustaron mucho de este yerno. Ahora cambié de opinión. Hablaré de ello cuando llegue a casa mañana. Después de terminar la llamada, fui a cortarme el pelo. Una vez le prometí que me lo dejaría crecer porque él decía que le gustaban las chicas con el cabello hasta la cintura. Desde entonces no me lo había cortado para nada, pero ahora me siento tan ridícula conmigo misma. ¿No hay un dicho que dice que con una espada afilada se cortan los hilos del amor? Así que simplemente me corté el cabello corto. Si iba a romperlo, también podía dejarlo limpio y claro. Volví a mi casa de alquiler y me senté en el sofá de la sala. El anillo y la llave estaban tranquilamente sobre la mesa de café, como si se burlaran de mí en silencio. En ese momento, muchas cosas en las que nunca había pensado antes, esa leve frialdad y esas pistas desapercibidas de repente se unieron en una línea burlándose de mi ignorancia, mi autoengaño, mi entumecimiento y mi estupidez. No sé cuánto tiempo pasó antes de que él viniera a buscarme. Cuando abrió la puerta y me enfrentó allí, no había pánico, ni culpa, ni inquietud como yo había imaginado. En realidad seguía sonriendo. ¿Era porque no le importaba perderme que podía sonreír así, o porque finalmente podía liberarse de esta relación y sentirse feliz? No hay nada más que decir entre nosotros. Toma tus cosas y vete. Emma, lo siento, no quise lastimarte, solo tengo curiosidad. ¿Ustedes dos nunca rompieron o volvieron más tarde? No lo digas tan duramente. ¿Esto es duro? Ah, cierto, siempre te he obedecido y nunca te he dicho que no. ¿Así que incluso piensas en la palabra volver a estar juntos? Eso sí que es duro. Originalmente no quería decirle mucho más, pero estaba llena de ira y agravio en mi corazón. Si no lo decía ahora, ¿cuándo tendría otra oportunidad? Emma, sé que lo siento por ti. No quise engañarte desde el principio. Cuando te conocí, de hecho habíamos roto, pero más tarde, cuando escuchó que me iba a casar, regresó para buscarme. Incluso dejó su trabajo original y fue a trabajar en mi empresa. Así que te conmoviste y te ablandaste, o no pudiste controlar tus sentimientos. No me extraña que volvieras cada vez con menos frecuencia. Resultó que ustedes dos le estaban pasando bien juntos. No me extraña que dijeras que querías comprar una casa allí. Qué buen plan tenías. Pensabas que ustedes dos podrían vivir juntos allí y yo cuidaría de tus padres y administraría los asuntos del hogar aquí para ti. No me extraña que me llevaras a conocer a tus padres el segundo día después de que nos conocimos. No estabas buscando una pareja para ti mismo, solo querías que tus padres eligieran una nuera que les gustara. Así que el progreso de nuestra relación fue decidido por tus padres, incluso el anillo de diamantes fue elegido por tu madre. Por eso nunca habías expresado verbalmente tus sentimientos hacia mí. El cuidado que yo pensé que tenías por mí, en realidad, cuando lo pensé detenidamente, todo provenía de lo que dijo tu madre, simplemente no lo refutaste, pero tampoco lo admitiste. En realidad, tenías un plan de 2 pájaros de un tiro. Pero no pensaste que incluso si yo era una tonta que podía permanecer en la oscuridad toda la vida, la otra persona no estaría dispuesta a ser una amante sin nombre ni estatus. De repente, perdí el deseo de seguir cuestionándote. Cuanto más preguntara, más probaría lo ridícula que era. Había un sentimiento de vacío en mi corazón y me sentía agotada tanto física como mentalmente. Tu indiferencia hacia mí se reflejaba en cada charla superficial, en tu incapacidad de recordar mi cumpleaños, en tu trabajo cada vez más ocupado y en los fines de semana en que regresabas cada vez con menos frecuencia. En cuanto a esas palabras de amor extremadamente dulces, eran solo caridad casual y superficial de un jugador temporal en el juego del amor. La única pizca de conciencia que tenías hacia mí era probablemente que, incluso cuando dormías en la misma cama conmigo, me abrazabas.
Él quería besarme pero nunca había intentado cruzar la línea final. Solía pensar dulcemente que era respeto hacia mí, pero resulta que solo tenía a alguien más en su corazón y no quería tocarme. Está bien, no perdí mi cuerpo ni mi corazón por alguien, al menos no es una pérdida devastadora. Ni siquiera sé si mi dolor viene de perderlo, de ser traicionada o de ver el futuro planeado colapsar en un instante y sentir arrepentimiento. Olvídalo, toma tus cosas y vete. En ese momento sus emociones finalmente cambiaron un poco. Por primera vez, la persona que siempre había estado tranquila y desenfadada frente a mí tartamudeó: Emma, no quise lastimarte, no estoy sin sentimientos por ti, solo que ella ha estado conmigo durante 6 años desde la universidad, me acompañó a través de todos los altibajos, solo pensé que de cualquier manera lastimaría a alguien. No nos conocemos desde hace mucho tiempo, así que no te dolería demasiado. Yo, Julian, lo interrumpí bruscamente, si tuvieras la más mínima pizca de lástima por mí no lo habrías hecho. Me arrastraste hasta este punto y dejaste que otra mujer me pusiera en una situación tan vergonzosa. Ahora que las cosas han llegado a esto, ¿cómo te atreves a decir que no quisiste lastimarme? Más tarde sus padres vinieron después de escuchar las noticias. Era la primera vez que veía a su padre perder tanto los estribos que incluso lo golpeó. Di un paso adelante para detenerlo y vi sangre en la frente de Julian. De repente sentí que era innecesario ver su apariencia avergonzada. Ya no entendía qué era lo que amaba de ese hombre. Después de todo, lo que me había enamorado era solo mi propia fantasía. Estaba atrapada en un hermoso sueño, sola y sin poder liberarme. Ahora que el sueño había terminado también podía dar un paso atrás. El tío y la tía son mayores y no deberían enojarse. Llévalos de regreso a casa, regresen y hablen bien. Creo que no hay padres en el mundo que realmente puedan ir en contra de los deseos de sus hijos. Si eres firme en tu actitud, tarde o temprano aceptarán tu relación con Sofía. Julian pareció sorprendido de que dijera eso y me miró con asombro. No le presté más atención y en cambio tomé el brazo de su madre. Tía, no te enfades tampoco, después de todo es su vida, déjalo vivir con la persona que ama. De lo contrario atraería a otra ingenua como yo y dañaría a más chicas. Su madre me dio una palmadita en la mano y no dijo nada más. Ella y su padre se llevaron a Julian y se fueron. Observé sus espaldas como si estuviera viendo una farsa finalmente llegar a su fin. Esa noche no derramé una sola lágrima. Sin embargo, durante ese fin de semana en solo 2 días perdí 3 kilos. Al día siguiente volví a casa y les conté toda la historia a mis padres. Mi madre estaba enojada y angustiada y se sentó en el sofá llorando. Yo todavía no lloré, solo sentí pena por mis padres por entristecerlos a esa edad con mis aventuras. Durante los 2 días en casa no mostré ninguna anormalidad, comí y bebí como de costumbre. Cuando mis padres vieron que no parecía estar demasiado afectada, solo dijeron que su hija era fuerte y se sintieron algo aliviados. El lunes fui a trabajar como siempre. Era solo una relación rota, la vida todavía tenía que continuar. No pensé que valiera la pena ser decadente ni un minuto por un hombre así, pero después de todo estaba profundamente herida. Aunque parecía tranquila en la superficie, el hecho de que mi primer amor a los 23 años terminara tan miserablemente realmente me afectó. Solía fantasear con encontrar a mi propio héroe como en las novelas, pero al final me convertí en un papel secundario, simple carne de cañón en una telenovela cursi. Aproximadamente medio mes después, sus padres lo llevaron de nuevo a mi casa con la esperanza de que pudiéramos reconciliarnos. Los mayores de ambos lados estaban conversando afuera mientras él me seguía al dormitorio. No dije nada porque no sabía qué decir. La habitación se quedó en silencio por un momento y era fácil escuchar la conversación a través de la puerta. La voz de mi madre era tranquila y contenida. Después de una serie de disculpas de sus padres, dijo: para ser honesta, no estaba realmente satisfecha cuando Julian vino por primera vez a nuestra casa. No digo que sea una mala persona, pero preferiría que mi hija encuentre a alguien que la tenga en su corazón y en sus ojos. Lo que vimos fue que Emma siempre giraba en torno a Julian. El día que visitó nuestra casa por primera vez antes del festival de primavera hacía viento y la temperatura estaba bajo cero. Nuestra ingenua hija corrió a varias tiendas una tras otra solo para comprar el yogur que a Julian le gustaba, enfrentando el fuerte viento y el cielo polvoriento. Pero noté que Julian ni siquiera sabía que a Emma no le gustaba el cilantro.
Estas palabras probablemente conmovieron a Julian y de repente rompió a llorar. Sacó el anillo de compromiso que yo le había devuelto y dijo, comprometámonos, comencemos de nuevo. Romperé con Sofía por completo, transferiré mi trabajo de vuelta, siempre estaré a tu lado y no iré a ningún otro lugar, está bien. Miré la sombra en sus cejas y no quería adivinar cuánto de lo que decía era por impotencia. No sabía lo que había pasado en su casa esos días, pero supuse que no sería nada agradable. Poco después su hermana me envió un mensaje, Emma, hermana, sé que el daño que este incidente te ha causado es irreparable, pero por favor créeme que mamá y papá realmente te quieren. Están muy enojados y Julian todavía está arrodillado ahora. Le pregunté cómo pudo soportar lastimar a una chica que lo tenía en su corazón y en sus ojos y luego volver a esa mala mujer. Él dijo que solo pensaba que Sofía había estado con él durante mucho tiempo y que no podía decepcionarla. Emma, solo estaba confundido un momento, no te apresures a tomar una decisión, dale tiempo y entrará en razón. Pero, ¿por qué debería esperar a que alguien que no me ama entre en razón? Julian, el primer día que empezamos a salir te dije que no tengo mucho temperamento y que creo que soy bastante sensata. Puedo tolerar muchas cosas pero hay dos que son mi límite. Una es la traición y la otra la violencia doméstica. Ni siquiera menciones compromiso, incluso si estuviéramos casados y tuviéramos hijos, no toleraría tales cosas. Separemos nuestros caminos en buenos términos. Cuando se fueron, su madre me tomó de la mano y derramó lágrimas, finalmente no dijo mucho y se marchó. Más tarde escuché noticias sobre él una tras otra. Después de todo, su casa estaba muy cerca de nuestro lugar de trabajo y la gente sabía algo de nuestros asuntos, así que siempre llegaban rumores a mis oídos. La mayoría de las personas que lo mencionaban delante de mí tenían un tono de burla. Supe que finalmente se casó con Sofía, que su madre fue hospitalizada varias veces por esto, que Sofía era dominante en su familia y que tal vez por rencor hacia sus padres siempre estaban discutiendo. Supe que Sofía obligó a sus padres a darles dinero para comprar una casa y, al ser rechazada, empujó a su padre en un ataque de ira. Supe que su hermana casi cortó todos los lazos con él por esta razón. Supe que Sofía andaba por su empresa hablando de cómo Julian la había perjudicado, lo que finalmente le hizo perder su trabajo. Supe que su matrimonio caótico no duró ni medio año y terminó en divorcio. Al final me pareció irónico que ese gran amor, por el cual estuvieron dispuestos a herir a una chica inocente, se desmoronara. En ese momento yo todavía estaba soltera. Un colega de buen corazón, temeroso de que aún tuviera sentimientos por él, me preguntó tentativamente, escuché que se divorció, ¿considerarías volver a verlo? Negué con la cabeza firmemente, ¿por qué debería mirar hacia atrás al pasado que ya dejé atrás? El colega me dio una palmadita en el hombro y asintió vigorosamente en señal de aprobación. Así es, hermana, te encontraré uno mejor. Movilizaré mis recursos para buscar hombres jóvenes de alta calidad para ti de inmediato. Aproximadamente medio año después lo volví a ver en la puerta de la escuela. Debía de haber venido a recoger a su sobrina. Parecía haber perdido mucho peso, el brillo en sus ojos se había apagado y las comisuras de sus labios, que solían curvarse en una sonrisa, ahora estaban caídas por las dificultades de la vida. Su cabello era demasiado largo, cubriendo su pulcro hueso de la ceja, y se veía muy desanimado, completamente diferente de la mirada animada que me había hecho enamorarme de él a primera vista. Cuando lo vi de nuevo todavía me sentí un poco nerviosa inconscientemente, pero pronto me calmé. Él también me vio, sus ojos se iluminaron un poco y quiso detenerme para hablar. Subconscientemente quería evitarlo, pero luego pensé que no tenía nada de que sentirme culpable hacia él, así que me detuve y esperé a que se acercara. Probablemente no esperaba que realmente me detuviera. Después de quedar atónito por un momento abrió la boca y me preguntó, ¿estás bien? Como puedes ver, estoy bien, ¿tienes algo que decir? No, nada. Solo pensé que no nos habíamos visto en mucho tiempo y quería saludarte. Asentí. Ahora que dijiste hola, me voy. Emma, me llamó, he estado pensando mucho últimamente. Si hubiera roto con Sofía por completo en ese entonces y si me hubiera casado contigo sin problemas, mi vida definitivamente sería diferente ahora. Sería muy feliz, ¿verdad? Sofía me ha arruinado, arruinó mi matrimonio y arruinó mi vida.
Me acabo de dar cuenta de que lo que dijeron mis padres era correcto. Estoy muy arrepentido, Emma, realmente lo estoy. ¿Podrías darme otra oportunidad? Te amaré de verdad, lo haré. Julian, lo interrumpí, no me arrepiento de ti, así que no tengo ningún pensamiento de volver a estar juntos. Lo había amado con todo mi corazón, aunque terminó así, al final di lo mejor de mí y sentí que había estado a la altura de mis sentimientos. Así que ahora, cuando lo enfrento, aunque hubiera una fluctuación momentánea en mi corazón, ya podía estar tranquila. No es que no sintiera dolor cuando rompimos, pero al pensarlo detenidamente, durante el tiempo que estuvimos juntos este hombre no me dejó ningún recuerdo que valiera la pena recordar, y mi confianza en él se derrumbó en un instante cuando dijo, ¿ella te contactó? No me atreví a pensar en lo que me convertiría si continuaba con él. Tenía miedo de volverme histérica e irreconocible por la sospecha. Esa posibilidad me hizo estremecer. Así que me aparté firmemente de él y nunca miré atrás. Cuando lo pensé más tarde, incluso estuve agradecida con Sofía. Aunque ella destrozó brutalmente mi sueño, también me apartó justo cuando estaba a punto de caer en un pozo. Inconscientemente sonó el teléfono. Presioné el botón de respuesta y la voz enérgica de mi colega salió del receptor. Hermana Emma, quiero decirte que encontré un joven agradable para ti. ¿Quieres conocerlo? Sonreí, sí, lo conoceré. En cuanto a sus preguntas, sus arrepentimientos y su falta de voluntad, ¿qué tienen que ver conmigo?